Hola, muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando en el chat? Porfa. Sí, doctor. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Johnny Alberto Lee y digamos que hemos acordado con Vivian en esta mañana hablar un poco de lo que corresponde a la bancarización tributaria, teniendo en cuenta los procesos de fiscalización que ya está adelantando la administración tributaria en este sentido y revisar un poco las problemáticas operativas que han surgido a lo largo de este tiempo alrededor de este tema. Algunos de ustedes enviaron una serie de preguntas. Yo me tomé el atrevimiento, digamos, sin consultarle a ustedes, de colocar un poco el nombre de la persona que hizo la pregunta y señalarlo con color para que la persona sienta que se le dio respuesta a su inquietud a lo largo de la charla. ¿Listo? Si llega a presentarse alguna inquietud nueva, la dejan en el chat. No estoy seguro de que el tiempo nos alcance para responderlas, pero considero que la temática que iremos a abordar abarca, creo que en su totalidad, las preguntas alrededor de este tema. Hay preguntas supremamente interesantes, entonces les voy a pedir que tengan un poco de atención en lo que corresponde. Mm, Normalmente, cuando iniciamos con bancarización, nos tomamos unos minutos para leer la norma, pero creo que hoy el tiempo no nos va a dar. Entonces, asumo que todos ustedes fueron muy viciosos y leyeron el artículo 771-5 antes de llegar a esta capacitación, a este conversatorio, porque vamos a iniciar inmediatamente con la discusión que corresponde del tema. ¿Listo? Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, si en estos momentos están viendo mi presentación? Sí, doctor. Listo. Entonces, lo primero que uno tendría que hacer es revisar un poco la literatura. Yo simplemente quise compartirles un escrito que hicimos hace algún tiempo para la revista Impuestos. Hay otro artículo del doctor Álvaro Sánchez Uribe, también en la revista Impuestos. Se me pasó, obvié colocar el número de la revista de él. Y hay un par de artículos de este tema en los libros del doctor Jesús Orlando Corredor Alejo, sobre todo en el libro de la ley 1430 y la ley 1607. Él tiene un par de comentarios alrededor de esto, pero sin lugar a dudas, la persona que mayormente ha inspirado el análisis a profundidad de esta norma es el profesor Javier García Restrepo. En su página web de Línea Contable, él tiene una serie de artículos muy interesantes alrededor de este tema de bancarización que también ustedes pueden consultar. ¿Listo? Entonces, para iniciar el recuento, pues esta norma surgió con la ley 1430. En su momento se dijo que esta disposición aplicaría a partir del año gravable 2014. Luego surgió la ley 1607 y empezó a crear una gradualidad especial para los operadores de juegos de suerte y azar. Y seguidamente, en el año 2014, tuvimos dos leyes muy pegaditas. La primera fue la ley 1731, que contempló una gradualidad para el sector agrícola, pesquero, acuícola y forestal. Y luego salió la ley 1739, que fue la reforma tributaria, que contempló que esa gradualidad aplicaría a partir del año gravable 2019. Pero luego llegó la ley 1819 y dijo, no, ya desde el 2019 no, desde el 2018. Y la última modificación que tenemos nosotros es la ley 2010, que revive esa gradualidad especial para esos sectores agropecuarios, agrícolas, pesqueros, acuícola, avícola y forestal, incluido también los comercializadores del régimen simple de tributación. Y acá quiero hacer mención a una persona que dejó una pregunta muy interesante, que es el doctor Jorge Valencia, si no estoy mal, que vamos a abordar más adelante. Entonces, este es como el marco normativo que tenemos alrededor de esta disposición. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Pues la Corte Constitucional ha sacado por lo menos 4 sentencias de constitucionalidad. En la primera, en la C249 del 2013, dijo, mire, esta norma no desconoce la buena fe y tampoco desconoce el principio de equidad tributaria. O sea que ya demandar esta norma por estos dos principios, pues no prosperaría el cargo. Luego salió la sentencia C264 del 2013 y dijo que eso tampoco violaba la libertad económica. ¿Listo? Luego salió la sentencia C932 del 2014 y dijo que acá no se violaba el principio de confianza legítima ni el de igualdad. Y luego salió la sentencia C431 del 2020 que señaló que, al contrario de lo que nosotros pensamos, pues parece ser que esta norma es un incentivo para permitir una mayor deducción fiscal. Yo no tengo
digamos, suficiencia moral ni intelectual para poder criticar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, mucho menos, pero pues tengo entendido que para ninguno de nosotros es un incentivo permitir una mayor deducción fiscal cuando antes podíamos tener cualquier tipo de deducción sin necesidad de cumplir esa serie de requerimientos, motivo por el cual pues considero que no es muy acertada esta posición de la Corte en el sentido de decir que es un incentivo, pues podrá ser un incentivo, pero un incentivo negativo para que nosotros revisemos un poco la tributación de nuestros contribuyentes. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para quiénes aplica? Y el artículo 771-5 comienza diciendo que aplica para los contribuyentes o responsables. ¿Listo? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque de entrada, digamos que quedan por fuera las discusiones alrededor de los no contribuyentes, a quienes no le aplica la norma de bancarización. Obviamente, digamos que esta norma uno la encuentra en el 771-5 y uno pudiera decir, es una norma meramente procedimental y específicamente es una norma de carácter probatorio, pero como nosotros lo vemos en la práctica, corresponde más bien a un requisito formal de nuestros costos, de nuestras deducciones, motivo por el cual tenemos que cumplir los requerimientos allí expuestos. Entonces, la primera pregunta, toda la charla la vamos a manejar alrededor de preguntas, ¿listo? Toda la charla la vamos a manejar alrededor de preguntas. Entonces, la primera pregunta que uno se haría es, ¿será que esta norma incluye a las cooperativas? Y ya la DIAN en el concepto unificado de entidades sin ánimo de lucro dijo, efectivamente, esta norma también le aplica a las cooperativas en el entendido de que ellos tienen que determinar su beneficio neto o excedente cumpliendo los otros requisitos del estatuto tributario, entre los cuales se encuentra el artículo 771-5. Pero como las cooperativas no es todo el régimen tributario especial, también se le preguntó si esto aplicaba a las demás entidades del régimen tributario especial, a las asociaciones, fundaciones, corporaciones, y ese mismo concepto unificado, el 481 del 2018, dejó claro que aplica a todas las entidades sin ánimo de lucro que estén dentro del régimen tributario especial. O sea que queda, digamos, suficientemente ilustrado que aplica a todos los contribuyentes, incluidos los del régimen tributario especial. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ¿qué pasa con el régimen simple de tributación? Porque el régimen simple de tributación, pues, dice la norma que sustituye el impuesto de renta y en esa medida no serían contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Entonces, uno pudiera decir que esa norma no la aplica por el inciso primero, porque estamos frente a un no contribuyente, ¿ya? Pero cuando uno revisa el parágrafo quinto, contempla una gradualidad especial para los comercializadores del régimen simple de tributación. Entonces, la pregunta que nos hacía, muy interesante, que nos hacía Jorge Luis Valencia era, fijémonos un momento en que la norma dice que aplica para los comercializadores contribuyentes del régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos del régimen simple que no son comercializadores? Esa era la pregunta que nos hacía Jorge Luis. La respuesta que uno pudiera dar es, mira, si no son comercializadores, pues resulta que le aplicaría la regla general en caso de que sean responsables de IVA. ¿Listo? Porque en todo caso, el comienzo del artículo 771-5 habla de contribuyentes o responsables. Y el hecho de que el régimen simple no sea contribuyente no quiere decir que tampoco sea responsable. Entonces, cuando usted está frente a un prestador de servicios o a un industrial, eventualmente uno pudiera decir, si es responsable, le aplica la regla general, la del inciso primero y lo demás del artículo 771-5. ¿Listo? En el caso del sector agropecuario, pesquero y forestal, pues resulta que la ley 1739 había eliminado esa gradualidad especial, pero ya acabamos de mencionar que conjunto con los comercializadores del régimen simple de tributación, pues se revive esa gradualidad especial para estos sectores y se incluyen otros sectores, no solo el agropecuario, el pesquero y forestal, sino el avícola, el ganadero, el acuícola, se da más claridad al respecto. Entonces, en conclusión, le aplica a todos los contribuyentes, pero hay unos sujetos que tienen una gradualidad especial, que son los operadores de juegos de suerte y azar, los pertenecientes al sector agropecuario, los pertenecientes al sector agrícola, al sector ganadero, al sector forestal, acuícola, pesquero, avícola y a los comercializadores del régimen simple de tributación.
Y acá quiero hacer una mención especial que no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero que quizás le pueda ser interesante a algunos de ustedes. Es, resulta que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar en autorretención en la fuente que muchas personas que comercializan productos agrícolas eh, se toman una base gravable especial en autorretención, o sea, restan los costos para luego sí determinar la autorretención en la fuente. No sé si ustedes en el chat alguno me pudiera confirmar si así lo han hecho. Entonces, resulta que esa disposición que está en el numeral noveno, si no estoy mal, del artículo 2 o 3 del decreto 2201 del 2016, está específicamente para el sector agrícola. ¿Listo? Y muchas personas del sector acuícola o avícola u otros sectores muy similares se han tomado la potestad de digamos, aminorar su base gravable de autorretención cuando necesariamente esta solo aplica para el sector agrícola. Entonces, trayéndolo un poco a este tema de la bancarización, pues nosotros tenemos que dejar muy claro que los sectores son específicamente los que están dispuestos en el parágrafo quinto del Estatuto Tributario. ¿Listo? ¿Hay alguna cuantía mínima? Sí hay una cuantía mínima. Resulta que el artículo 771-5 en el parágrafo segundo contempla una cuantía mínima de 100 VTs, pero contempla esa cuantía mínima para personas jurídicas y para personas naturales que perciban rentas no laborales. Quiero que quede muy claro que en este caso la norma está dispuesta no en función de la cédula, sino en función de la renta. Entonces dice, personas jurídicas en su totalidad y personas naturales que perciban rentas no laborales, no necesariamente que tengan aplicación de la cédula general, sino que simplemente perciban rentas no laborales. Bueno, y para ello se ha dispuesto un límite de pagos que en principio dice individuales, pero que ya vamos a ver la discusión que ha surgido alrededor de ello, de 100 VTs, que es más o menos 3.800.000 pesos. Entonces, esos 100 VTs, inicialmente la DIAN había emitido un oficio 5713 del 2018 y en ese oficio entendió la DIAN que esos 100 VTs era por cada pago, o sea, por cada desembolso que se hiciera. Entonces, las personas normalmente pudiéramos pensar que a partir de eso, pues lo único que tenemos que hacer era fraccionar los pagos y que superaran 100 VTs cada uno de esos pagos y con eso estábamos cumpliendo con la disposición. Entre otras cosas, porque cuando uno lee la norma dice, mire, en todo caso, los pagos individuales realizados por personas naturales y personas jurídicas y personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto en ese estatuto. Entonces, uno, si revisa la norma de forma puntual, pareciera estar indicando en función del pago la limitación de 3.800 VTs y no en función del sujeto al cual va dirigido el pago. Y esa fue la filosofía inicial que permeó la doctrina de la administración tributaria en este oficio 5713 del 2018. Pero resulta que luego salió el oficio 19.439 del 2018 y en ese oficio dijo, oiga, estos 100 VTs no lo vamos a mirar por cada pago, sino que lo vamos a revisar por sujeto que recibe dentro de un año gravable, independientemente de cuántas veces usted le pague o cuántas operaciones de pago realice, vamos a mirar es el tope de 100 VTs por el sujeto dentro del año gravable. Entonces, si usted está pagando en enero 1.000.000 de pesos, en febrero otro 1.000.000 de pesos, en marzo otro 1.000.000 de pesos, pues cuando llegue a abril ya se habrá copado el tope de las 100 VTs para esa persona y de ahí en adelante tendrá que canalizar a través del sistema financiero. Entre otras cosas porque la parte final de la norma dice, mire, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de ese artículo, el incumplimiento de la norma conlleva que el monto que exceda el límite sea desconocido fiscalmente como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable. Entonces, creo que con esto queda supremamente claro el tema de que para la autoridad tributaria, esas 100 VTs no es por pago, sino que es por sujeto dentro del año gravable. Y con esto le damos respuesta a las preguntas de Mauricio Amaya, de Elberheim Góngora y de la coordinadora contable de MDE. Acá había una pregunta muy interesante de una persona y era, ¿qué pasa si yo excedo ese límite de los 100 VTs por sujeto? ¿Será que entonces me permiten los primeros 100 VTs y pierdo el resto o pierdo toda la deducción?
Entonces, la norma deja claro que se pierde es el exceso. O sea, las primeras 100 VTs se las van a permitir, estén o no estén bancarizadas, y luego lo que exceda de esas 100 VTs se lo va a permitir. ¿Listo? Ya hemos tenido un par de casos con la administración tributaria y dentro del requerimiento especial permite las primeras 100 VTs como canalizadas en efectivo. Alguien le dijo a la DIAN, creo que usted está equivocada con ese oficio anterior de los 100 VTs y creo que debería modificar su doctrina, entonces le considero que revoque esa doctrina y modifique su posición. Y la DIAN en el oficio 029-139 del 2019 dijo, yo reviso y yo creo que no hay ningún asidero para modificar mi entendimiento de la norma. Entonces, continúa vigente el tema de las 100 VTs, no por pago, sino por sujeto dentro del año gravable, de acuerdo a la doctrina de la administración tributaria. Por ahí alguien hizo una pregunta previa de, ¿qué pasa si yo contradigo lo que dice la autoridad tributaria? Pues en principio, que la DIAN cuando lo fiscalice, pues le va a rechazar ese costo o esa deducción, y usted, por más que lo desee y que usted diga que la ley aplica, pues va a tener todo un procedimiento de discusión en sede administrativa ante la DIAN, y solo en vía judicial podrían pararse en la ley para una lectura directa de la norma, poder señalar que no, digamos que usted tenía razón, ¿ya? Porque igual la doctrina es obligatoria para los funcionarios de la DIAN de conformidad con el artículo 131 de la ley 2010. Entonces, nosotros los contribuyentes nos amparamos en la ley y creemos que es por pago, pero el concepto de la DIAN está vigente y los funcionarios lo van a aplicar. Entonces, digamos que uno pudiera llevar la contraria y decir que no, pero en caso de que haya una fiscalización de la DIAN, pues sabemos que esa discusión iría a parar en estrados judiciales, y el objetivo de nosotros no es solo discutir, sino mitigar riesgos con nuestros clientes. Entonces, creo que por precaución podríamos ajustar un poco las cargas operativas en las compañías y evitar este tipo de inconvenientes con la autoridad tributaria. Esto es lo que les señalaba del exceso, fue una pregunta que también hizo Jorge Luis Valencia. ¿Qué pasa con el exceso? Entonces ya la DIAN en el oficio 2136 del 2018 dijo, mira, lo que le vamos a desconocer es el monto que excede ese límite. ¿Listo? No las primeras 100 UETs si usted no llega a bancarizar. ¿Será que hay alguna cuantía mínima especial aparte de esas 100 VTs? Entonces, para los operadores de juegos de suerte y azar, la disposición también contempla una cuantía mínima en 1.800 VTs, que ellos están más o menos en 68.407.000 pesos. Entonces, hay unas cuantías mínimas que no necesitan ser bancarizadas para este sector. ¿Será que si yo soy del sector agropecuario, agrícola, de esos que señala el parágrafo quinto de la norma, como el parágrafo segundo es el que me establece el límite de las 100 VTs, y luego hay otros parágrafos, en ese parágrafo quinto me contempla los comercializadores del régimen simple, los del sector agrícola, acuícola, pesquero? Entonces, ¿será que el hecho de que yo esté en el parágrafo quinto, ya, implica que no tengo por qué cumplir el tope de las 100 VTs digamos, como disposición específica? ¿O será que ese tope de la 100 VT aplica para todos, independientemente de que estén dispuestos ellos en parágrafos especiales para la gradualidad? Entonces, lo que ha dicho la DIAN en el oficio 029-139 es que el hecho de que usted esté en el parágrafo quinto con una gradualidad especial no implica que deba desconocer el límite mínimo de las 100 VTs que están en el parágrafo segundo. Por lo tanto, si usted está en las disposiciones de los demás parágrafos, también tiene que cumplir con el parágrafo 2. ¿Listo? Entonces, esto también tiene que ver con el comercializador del régimen simple que nos preguntaba Jorge Luis. Entonces, para mirar un poco cómo está la gradualidad, yo he diseñado este cuadrito. Digamos, no sé si sea muy fácil de entender, pero creo que es la forma más sencilla. Y resulta que para los contribuyentes en general, incluidos los del régimen tributario especial, pues a partir del año 2021 tienen derecho al 40% de lo pagado y hasta 40.000 VTs o hasta el 35% de los costos y las deducciones. ¿Listo? En el caso de los operadores de juegos de suerte y azar, ellos tienen una limitación, una gradualidad global del 52% de los costos y deducciones pasivos impuestos descontables, y para esos del parágrafo quinto, a partir del año 2022, el 70% lo pueden pagar en efectivo de los costos, deducciones pasivos impuestos descontables. Pero repito, esta es la gradualidad. La otra disposición del parágrafo 2 es el pago mínimo que uno puede hacer en efectivo. Entonces, esto no implica
que usted deba desconocer este parágrafo 2, sino que debe cumplir con ambas disposiciones. ¿Listo? No es el hecho de que usted le permitan como sector agropecuario el 70% en efectivo, entonces diga voy a pagar todo en efectivo, no, porque también está el parágrafo 2 que establece que si usted va a hacer un pago a una persona superior a 100 VTs, tiene que estar bancarizado. Entonces, de al año 2022 en adelante, lo que tenemos es que tenemos la gradualidad en términos generales para todos del 40% de lo pagado y en todo caso no puede superar las 40.000 VTs, que son 1.520.160.000 pesos. Y tampoco podrá superar el 35% de los costos y las deducciones totales. Entonces, la pregunta que uno se haría en estos momentos es, ¿qué significa lo pagado? Porque la norma mira lo que dice el 40% de lo pagado. Entonces, esa parte, digamos, de la charla lo vamos a entender desde el punto de vista teórico, porque la DIAN ya ha sacado un memorando donde hay instrucciones de cómo aplicarlo, pero me interesa que nosotros tratemos de comprender un poco cómo deberíamos interpretar la norma y cuáles problemáticas se presentan allí. Entonces, cuando ustedes le dicen lo pagado, queda como la inquietud de qué consideran ustedes que es pagado. Yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, si lo que me está limitando la norma son los costos y las deducciones, ¿ustedes les parece que lo pagado es todo lo que sea crédito de bancos o todo lo que sea crédito en mi cuenta del disponible o todo lo que sea débito en mi cuenta de obligaciones de pasivos? Si yo todos los pasivos voy y reviso la cuenta de pasivos y miro la naturaleza de débito, todo lo que yo tenga naturaleza de débito es pagado. Porque uno pudiera decir, yo puedo hacer un préstamo en el banco, ¿cierto? Me llega la plata y luego voy y pago ese mismo préstamo con ese mismo dinero. ¿Será que eso me incrementa mi base para hallar el porcentaje de lo pagado? ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿O será que ese pagado solo hace referencia a lo pagado de costos y deducciones? ¿O hace referencia solo a lo pagado de bancos? ¿O hace referencia solo a lo pagado de caja? ¿Qué creen ustedes? Pagado de costos y deducciones. Entonces, Andrés nos dice que pagado de costos y deducciones. Entonces, la siguiente pregunta que uno podría hacerse, Jason Saldarriaga también dice lo mismo. La siguiente pregunta que uno podría hacerse es, si es solo lo pagado de las deducciones, entonces uno lo que tendría que hacer es mirar los costos y las deducciones. Y pasivos también, dice Olga Martín. Entonces, si uno mira solo los costos y las deducciones, pues tendría que ir a mirar cuáles de esos costos y las deducciones pagó. Cosa totalmente diferente, porque es que cuando yo miro la norma, me establece varios límites. El 40% de lo pagado, coma, no puede superar 40.000 VTs y el 35% de los costos y deducciones. Entonces, si ustedes me dicen que el 40% de lo pagado es sobre los costos y deducciones, me están poniendo un límite sobre el límite. Entonces, esa es precisamente la inquietud de qué considera uno lo pagado. Yo creo que lo pagado es todo lo que usted pague, ¿ya? Independientemente de cómo haya sido, ¿ya? Pero ya vamos a ver un poco más adelante qué es lo que considera la administración tributaria por este tópico. Lo otro que uno tiene que revisar es qué significa los costos y deducciones, porque la norma dice, mira, tienes derecho a pago en efectivo lo que no supera el 35% de costos y deducciones. Entonces, si la intención es limitar los costos y las deducciones que no se paguen en efectivo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo, con las depreciaciones? Son un costo y son una deducción, ¿cierto? Eso hará parte de la base para determinar ese 35%, o las amortizaciones también harán parte, o las provisiones de cartera, ¿será que también hacen parte de la base para hallar ese tope, ese 35% de las costos y las deducciones? Porque igual son costos y deducciones, y la norma me dice el 35% de las deducciones, costos y deducciones. José Alejandro y Juan Macías dice que no lo consideran. Los demás, las otras 98 personas que están acá, dicen que no. Pero no les parece, Liliana Hincapié dice que no. Entonces, ¿no les parece a ustedes que los costos y las deducciones incluyen todo? John Bermúdez dice que al no estar excluidas, es entiende que también hacen parte de la base. ¿Listo?
Sí, lo que pasa es que la norma dice, Juan Macías, mira lo que dice la norma, dice el 40% de lo pagado, que fue lo que ya acabamos de revisar, que no tenemos claro que es pagado. Si solo pagado de costos y deducciones, o pagado incluidos los pasivos, o cualquier tipo de pagado. Y luego dice, sin superar 40.000 OBTs y sin superar el 35% de los costos y las deducciones. Entonces, lo que estamos revisando es un poco qué significa costos y deducciones totales. Ya, porque a mi juicio, yo creería que ahí también aplica, para allá la base de este porcentaje, aplica las depreciaciones, las amortizaciones, las provisiones de cartera, todo lo que sea costo y deducción, sin que implique necesariamente una erogación de dinero. Y creo que ese debería ser el entendimiento de la norma, más allá de que ya vamos a ver qué es lo que entiende la DIAN por estos tops. ¿Listo? Ahora imagínense lo siguiente. Resulta que usted eh, está, por ejemplo, con una persona natural, ¿cierto? Que está en las rentas no laborales y resulta que en esas rentas no laborales usted tiene beneficios tributarios, tiene rentas exentas y tiene unas deducciones especiales, como por ejemplo el GMF o como por ejemplo los intereses de vivienda, ¿cierto? Son deducciones especiales que ustedes tienen allí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pudiera decir que eso está limitado a los costos y mis deducciones, pero pudiera trasladar esa limitación al costo o a la deducción? Me explico. Si ustedes ven que ya un gasto es no deducible y ustedes lo quieren tratar como costo, pues simplemente lo que hacen es trasladarlo y asociarlo de manera directa a la producción, ¿cierto? Pero usted puede elegir en dónde llevar ese no deducible entre el costo y la deducción. Porque es que resulta que las personas naturales tienen una limitación global del 40% de beneficios tributarios. Entonces yo pudiera decir, aprovecho que tengo por allá un límite que me estoy volando en deducciones especiales, incluyo también por allá esa deducción y con eso el límite del 40% que hago en renta de personas naturales también me arrastra la parte de bancarización que no me corresponde. ¿Será que yo tendría la capacidad de decidir si esa limitación me aplica para los costos o me aplica para las deducciones? Pues ya vamos a ver más adelante que para la DIAN es indiferente, pero yo creo que es una muy buena oportunidad de entendimiento de la norma poder uno decir, no, pues si ya tengo una deducción que no procede, pues llevémosla ya de una vez también de bancarización y con eso no caemos en una doble no deducción. Hay otras preguntas más de tipo operativo que vamos a empezar a considerar. Esta pregunta puede ser un poco interesante alrededor con los pagos a terceros. Entonces, lo que ustedes observan en la parte inferior son a Sergio Iván Giraldo, creo que es un amigo de Medellín, y Contabilidad Secar S.A. hicieron la pregunta, ¿qué pasa cuando yo pago a través de un tercero? O sea, me explico, me dicen que en vez de pagarle a él, le pague a otra persona. Entonces, este comentario es tomado de uno de esos artículos del doctor Jesús Orlando Corredor en lo que corresponde al pago a terceros y creo que permite ese tema. Ahora, más adelante, la DIAN también ha dejado claro que eso está permitido. En el concepto 8179 de 2019, en abril 5, dijo, mire, le preguntaron a la DIAN, ¿será que yo puedo tomar como deducción cumpliendo con bancarización esos pagos que yo realizo a un tercero cuando me lo autoriza el primer beneficiario? Y la DIAN respondió, dijo, mire, yo creo que esta figura se encuentra dentro de los postulados del artículo 1630 del Código Civil sobre pago por terceros y en consecuencia cumple con el objetivo perseguido por el espíritu de la norma y adicionalmente no impide la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Entonces, como el inciso primero del artículo 1625 del Estatuto Tributario permite los demás modos de extinción de las obligaciones tributarias, pues ese pago a un tercero, pero con autorización del primer beneficiario, está permitido, siempre y cuando ese pago sea bancarizado. Entonces, con esto damos respuesta a las preguntas de Sergio Giraldo, de Joana Marcela Muñoz y de María Concepción. Eso también lo reiteró la DIAN, o lo ha dicho la DIAN también en el oficio 013-635 del 2018. Dijo, mire, la disposición que tenemos en el artículo 771-5 no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la autorización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago previstos en el artículo 1625 del Código Civil.
¿ya? Entonces también la compensación puede ser uno de los modos de extinción de las obligaciones tributarias. Entre otras cosas, acá lo primero que uno tendría que hacer es revisar un poco cómo opera en la práctica. Alguien hizo una pregunta en alguna oportunidad y todos nos la hemos hecho. ¿Qué pasa con esos gastos que yo hago normalmente, por ejemplo, cuando voy en carretera? ¿Cierto? Que ustedes se bajan, comprar un agua, pues allá nadie le está diciendo, permítame su cuenta bancaria para yo saber si procede o no procede y luego le hago la transferencia para pagar el agua, ¿no? Nada de esas cosas ocurren y simplemente uno saca un billete y paga, ¿cierto? No, vamos, yo tengo claro que esta charla está siendo grabada y no es mi intención de pronto promover mecanismos de elusión de las disposiciones tributarias, pero bien pudiera uno pensar en un momento determinado que los anticipos son una muy buena fuente de optimización de esos pagos en efectivo, porque el anticipo le permite a uno luego compensar y como ustedes se están dando cuenta, la norma de compensación está permitida desde el punto de vista de la bancarización toda vez que está como un método de extinción de la obligación tributaria del artículo 1625 del Código Civil. Entonces, en vez de pagar en efectivo, ustedes hacen un anticipo y luego cruzan ese anticipo con el pago propiamente, digamos, de esa obligación y por esa vía uno diría que estaría cumpliendo con la disposición tributaria. Entonces, la otra pregunta que uno tiene que hacerse es, si eso es así y si yo voy a manejar muchas cosas como anticipo, pues tampoco la idea es abusar, sino entender un poco la disposición del anticipo, porque también hay una sentencia del Consejo de Estado que ha determinado que si usted está pagando el 100% y no, y no, digamos, y la obligación ya se consumó, pues uno diría que en realidad no es un anticipo, sino un pago anticipado, ¿ya? Y en esa medida, pues toca diferenciar el anticipo. Entonces, ojalá esos anticipos puedan ser parciales y de fechas diferentes para evitar inconvenientes con la autoridad tributaria. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo deseo pagarle, por ejemplo, a, no sé, a alguna persona que esté acá, John Bermúdez, y, digamos, me dice, necesito mi plata, pero en efectivo. Entonces yo le digo, Vivian, hazme un favor, yo te voy a consignar a ti y tú ahí le pagas a John Bermúdez en efectivo. Entonces, la primera parte sería una consignación a Vivian y yo diría, pues estoy cumpliendo con la norma de bancarización y luego Vivian va y retira esa plata y se la entrega en efectivo a John. Entonces, resulta que esto es diferente al pago a un tercero porque resulta que en este caso yo le estoy pagando en realidad es a John. Y ese pago en la etapa final, así yo lo haga a través de Vivian, en la etapa final de ese pago se está haciendo en efectivo. Entonces, ese pago a tercero, que finalmente es en efectivo, no se considera un pago bancarizado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya la DIAN se pronunció al respecto en este oficio 901-689 de este año. Dijo, mire, usted si quiere, diga, porque si no todo el mundo usaríamos a un intermediario para consignarle que vaya y retire la plata y pague en efectivo. Entonces, esta interpretación de la norma de cumplir con la cadena de bancarización, pues lo que hace es que impide usted usar un tercero para poder romper el sistema financiero y que termine usted pagando en efectivo. Eso no está permitido desde el punto de vista fiscal. ¿Listo? Esto es la misma inquietud de si podíamos o no hacer pagos a un tercero con previa autorización, pero pagos bancarizados. Entonces, eso sí está permitido y lo reitera la DIAN en este oficio 2793 del 10 de diciembre del 2019, cosa que ya habíamos dicho con el 8719 anteriormente. Esta fue una pregunta que le hicieron a la DIAN que me pareció una pregunta que estuvo mal formulada, pero la respuesta también estuvo en una medida, digamos, muy oscura porque no da claridad al respecto. Imagínense la siguiente situación. Yo le voy a pagar a mi empleado el sueldo. Entonces, en principio no diría, no hay ninguna excepción, el pago también tiene que estar bancarizado, así sean los empleados. Entonces, en este caso, el empleado tiene un crédito de libranza. Entonces, lo que hago yo es que primero pago el crédito de libranza y lo que quede se lo pago al empleado, ¿cierto? Entonces le preguntaron a Nayan, para efectos de bancarización, los pagos de libranza que se descuentan de los salarios y se pagan a las entidades, este se puede tomar como deducible. Entonces, dice la DIAN, el giro
Que el giro sea hecho por el empleador y no por el trabajador es un aspecto no contemplado en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, debe concluirse que el reconocimiento fiscal no se vería afectado en la medida en que el empleador esté actuando como mandatario del trabajador y que el pago corresponda a una obligación del empleado. Digamos que nos deja como más oscuridad, pero en última yo lo que estoy haciendo es pagándole el salario al empleado. ¿Listo? Lo que pasa es que con el crédito de libranza él me está autorizando de que yo le pague es al banco y en todo caso al banco, a la libranza, le voy a pagar a través de un canal financiero. Entonces, por esa vía yo estaría cumpliendo, pero pareciera darme a entender de que pierdo la deducción en alguna medida, cosa que no estoy muy de acuerdo con este concepto de la ley. Esta es una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa con los giros postales? ¿Qué pasa con Efecti? ¿Qué pasa con Gana Gana? ¿Qué pasa con Servientrega? ¿Qué pasa con Envía? ¿Qué pasa con Supergiros? ¿Cierto? Digamos que hay una persona que preguntó sobre Nequi, ya lo vamos a ver más adelante en Nequi, pero por el momento me interesa que nos enfoquemos en estos giros postales y por eso lo puse ahí en azulito. Porque resulta que en el caso de giros postales, la DIAN ha emitido doctrina alrededor de señalar que esos no cumplen con los requisitos para hacer un pago bancarizado y por lo tanto se considera un pago en efectivo sometido a limitación. La primera vez que lo dijo en el concepto 24531 del 2014 y hizo una descripción de las actividades financieras y dijo no, efectivamente eso que ustedes pagan a través de un gana-gana, de un envía, de un servientrega, de un supergiro y de un efecti, no cumple. Y luego lo reiteró con el concepto 24020 de septiembre, donde dijo que no cumplía con esta disposición. Pero quiero hacer énfasis en que son giros postales. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos es DaviPlata, Nequi, cualquier otra plataforma de esos pagos que nosotros estamos realizando. Y resulta que en este Nequi, cuando uno revisa, como el fundamento de la DIAN en la doctrina anterior para desconocer los giros postales era que no era una actividad financiera y que no era una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, pues resulta que en este caso, cuando uno va a revisar el contrato de Nequi, cuando uno va a mirar las condiciones y términos, dice, mire, cuando usted abra la cuenta en Nequi, usted lo que está haciendo acá es constituyendo un depósito en Bancolombia S.A., quien se identifica como Nequi. Entonces, bajo esta lógica de los términos y condiciones, uno creería que sí está cumpliendo con la bancarización en la medida en que este pago está siendo reportado por una entidad financiera. Entonces, para mí, considero que Nequi sí cumple con la descripción propia de un pago bancarizado y con eso creo que le damos respuesta a la pregunta de María Concepción, que la efectuó. ¿Qué pasa con DaviPlata? Pues con DaviPlata, cuando uno va y revisa el reglamento del depósito de bajo monto, también ocurre la misma situación y adicionalmente en los términos y condiciones que establece DaviPlata deja aún más claro que esta es un tipo de ahorro sujeto a Davivienda S.A. y que está regulado por las actividades financieras del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, motivo por el cual como que le da a uno más tranquilidad. Pero que haya una doctrina propiamente de DaviPlata o de Nequi en la autoridad tributaria, todavía no la encontramos. Alguien preguntó, Doris Tobón y Supertienda La Rebaja preguntó, ¿qué pasa si yo saco mi plata en efectivo y voy y le consigno a mi proveedor? ¿Será que esa consignación en efectivo también se considera bancarizada o se considera un pago en efectivo? Entonces, la DIAN en el oficio 5713 del 2018 dijo, miren, lo que ustedes depositen en una cuenta bancaria constituye un medio de pago para efectos de la aceptación de costos y opciones y en esa medida está cumpliendo con la disposición de bancarización. O sea, que es la consignación, siempre y cuando quede registrado quien efectuó la consignación, se considera que se cumplió con la disposición del artículo 771-5. Y este es un caso que me parece uno de los casos un poco más complejos porque no podemos decir que tenemos plena certeza de cómo debe operar en este caso la norma, pero que me parece muy interesante que nosotros podamos hacer una discusión al respecto. No sé si Olga Elena está acá en la charla, Olga Elena Rodríguez, no sé si nos puedes confirmar si está acá en la charla, pero esta fue la pregunta. Yo quise ponerla toda para que ustedes se dieran cuenta un poco la problemática que ocurre y que creo que a muchos de ustedes les está pasando igual, pero que solo Olga Elena se atrevió a plantear. No sé, Olga Elena, si tú tienes ahí en el chat o eso es. Ya te vimos, ¿cierto?
Entonces lo que dice María Elena, Olga Elena, perdón, es, mira, yo estoy haciendo pagos en el exterior y esos pagos que estoy haciendo en el exterior resulta que los estoy haciendo en dólares a través de un servicio que se llama Payoneer o Payoneer, no sé cómo se diga. El caso es que es como una especie de plataforma digital, ¿cierto? Del exterior, donde usted simplemente lo que hace es que tiene unos recursos disponibles, se convierte como en una especie de dinero digital mm, para que se acceda a esto. Permítame un momentico, que es que acá hay una pregunta de Javier García Llamas, que creo que ya dimos respuesta, que es un pago a un tercero autorizado. ¿Listo? El pago a un tercero autorizado sí está autorizado. ¿Listo, Javier García? Ya lo vimos con el oficio 8719. ¿Listo? Para que quede claro. Y en este caso, Olga Elena nos dice, estamos pagando en el exterior cosas a través de una plataforma. ¿Será que eso se considera bancarizado? Entonces, yo reviso la norma, quiero que revisemos un momento toda la norma, voy a dejar de compartir pantalla en estos momentos y voy a compartir mi estatuto tributario para que todos revisemos la norma y miremos un poco qué podríamos pensar de esta disposición. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si todos están viendo mi estatuto tributario? ¿Todos? ¿Listo? Entonces, eh, la norma dice, mire, para efectos de reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Entonces, yo tengo una pregunta alrededor de eso, o me genera una inquietud alrededor de eso a partir de lo que mencionaba Olga Elena, y es, ¿ustedes les parece que queda claro que si yo tengo una cuenta en el exterior y pago con esa cuenta en el exterior, es un pago bancarizado o necesariamente ese pago al exterior tiene que estar autorizado previamente por el gobierno nacional, así sea una entidad financiera del exterior? ¿Qué opinan ustedes? Mejor dicho, ¿será que el gobierno nacional tiene que sacar como una especie de listadito de qué entidades financieras del exterior yo puedo hacer pagos? ¿O el hecho de que ahí diga giros o transferencias, si yo tengo una cuenta en cualquier parte del mundo, con eso entiendo yo que se entiende pagado? Porque pareciera que la parte final dice que se autorice por el gobierno nacional, pero unas personas pudieran decir, no, es que esa autorización opera solo sobre bonos. ¿Qué dicen ustedes alrededor de esto? ¿Quién aparte de John Bermúdez quisiera opinar? ¿Ninguno? ¿100 personas y estoy solo? Es confuso, ¿cierto, Piedad? Eso es lo que dice Olga. Entonces, las cuentas en el exterior deben registrarse en el Banco de la República como cuentas de compensación. ¿Listo? Efectivamente, esa es una parte de lo que uno pudiera llamar una visión de la solución. Decir, oiga, no, es que igual yo eso lo tengo registrado en el Banco de la República, eso lo entiendo como autorizado. Y otra parte de la solución es esta parte del inciso segundo. Dice, lo dispuesto en este artículo no impide el reconocimiento fiscal de pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago previsto en el artículo 1600 del Código Civil. Entonces vamos a volver un momentico a la presentación para que continuemos con la discusión. Entonces, Olga Elena nos dice, mire, yo estoy usando una plataforma que se llama Payoneer en el exterior, donde yo simplemente tengo como una especie de dólares digitales para hacer esos pagos. Esto tengo como un exchange. Creo que alguien activó el micrófono. No sé si quiera comentarnos algo, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo voy y miro los términos legales de Payoneer, me dice Payoneer
es una empresa irlandesa registrada con número tal y el comercio en Pioneer está regulado por el Banco Central de Irlanda. Entonces, ¿qué ha caído? ¿Ustedes también escuchan como un ruido o soy solo yo? Sí, doctor. Yo creí que era usted, y porque me estoy pendiente de los participantes con los micrófonos y no. ¿Será que nos están espantando desde su oficina? No, no creo. Acá estamos en fiestas, pero no para sustos, sino para alegrías. ¿Listo? Entonces, una primera parte de la solución que uno pudiera dar es, oiga, cuando yo reviso los términos de esta disposición, digamos, de la billetera que tienen en Pioneer o del, del bolsillo que tienen en Pioneer, uno pudiera decir que están autorizados por una entidad financiera internacional y en la medida en que uno tenga registrado eso en el Banco de la República, pues uno pudiera decir que está autorizado por el gobierno y que ese pago se considera bancarizado. Lo que no estoy seguro es que la empresa, lo que no estoy seguro es que usted tenga registrado eso en el Banco de la República. Entonces, por esa vía, uno, si no lo tiene registrado en el Banco de la República, pudiera perder la bancarización. Pero uno también pudiera decir, ¿será que es lo mismo yo tener una cuenta de dólares en el exterior a unos derechos que representan dólares en el exterior? Y con esto quiero hacer un poco una discusión que no es pacífica, pero que sí puede ser muy interesante. Yo no sé si ustedes han usado, por ejemplo, mmm, plataformas de pago como Mercado Pago o como PayPal o como PCE. ¿Sí han usado ese tipo de plataformas de pago? Sí, ¿cierto? Entonces, resulta que en PCE no lo he hecho, pero en PayPal, por ejemplo, usted puede tener como una especie de recursos aquí. No es que usted tenga una cuenta financiera, no. Es que usted puede tener algo que representa sus recursos. Entonces, uno pudiera decir, si en esa cuenta de Pioneer lo que yo no tengo es dinero, sino que lo que tengo son dólares digitales, pues uno pudiera decir, cuando yo estoy pagando, no estoy pagando con dinero, sino que estoy pagando con un derecho. Y ese pago con esos derechos se consideraría un pago en especie. Entonces, bajo la sentencia C249 y bajo el inciso segundo del artículo 771-5, si yo lo que considero es que tengo un derecho y no dinero propiamente, pues uno pudiera decir estoy pagando en especie y estoy cumpliendo con la disposición del artículo 771-5. Pero como les digo, no es que yo tenga la plena certeza de eso, y quiero ser lo más franco con ustedes, pero sí me parece que es el dinero salió de las cuentas, efectivamente, pero yo cuando yo lo paso a esas plataformas, ya no es dinero, ya es un derecho que representa dinero, que es totalmente diferente. Y bajo esa medida uno pudiera considerar que esto podría ser un pago en especie y está cumpliendo con la norma de bancarización. Entre otras cosas, porque ustedes han visto conceptos, si no estoy mal, del Banco de la República, en donde señalan que las criptomonedas o las monedas digitales no son monedas de curso legal. Entonces, si no son monedas de curso legal, son simples derechos que estamos registrando como activos en nuestra contabilidad y en esa medida uno pudiera decir que estamos pagando en especie. Puedes tomar las dos vertientes. ¿Listo, Olga? Podrías decir que es un pago en especie o en un momento determinado podrías decir que como tiene la autorización de una entidad financiera en el exterior, también podría considerarse como un pago bancarizado, pero no hay una posición final y definitiva que yo pudiera plantear ni que la autoridad tributaria pudiera haber planteado alrededor de este medio, de este tipo de pagos. ¿Listo? Eh, si tengo un trabajador, pero mi trabajador se rehúsa a abrir una cuenta bancaria, ¿será que entonces yo puedo pagarle en efectivo? Porque es que no lo puedo obligar a él. Ya hay pronunciamientos del Ministerio de Trabajo donde me dice, usted no puede obligar a nadie a abrir una cuenta bancaria. Entonces le preguntaron a la DIAN, si mi trabajador no quiere abrirla y se niega a abrir la cuenta bancaria, ¿usted qué tiene? ¿Qué puedo hacer yo para cumplir con la norma de bancarización? Y la DIAN le dijo, pues cumplirla, porque el hecho de que usted no pueda eh, obligar al trabajador no quiere decir que no tenga que cumplir para efectos fiscales con la disposición del artículo 771-5. Eso lo dijo hace poco en el oficio 585 del 13 de mayo del 2022. Entonces, con el trabajador, uno lo que pudiera hacer eventualmente es llevar como una especie de anticipos, ¿ya? Para poder tener o pagarle con bonos o debts, no sé. Pero me parecería que lo último que tendría que hacer un trabajador para poner problemas es no abrir la cuenta. Pero en todo caso, si se llega a presentar, pues ya hemos mirado alguna serie de alternativas que podemos revisar.
¿Listo? ¿Será que esa norma de bancarización aplica para el IVA? Entonces, ya hay un oficio de la DIAN, que es el oficio 24421 del 2018, y dice, esto aplica para IVA, ¿ya? Y también lo reiteró en el concepto 13161 del 2019. ¿Y por qué aplica para IVA? Porque es que la norma dice para efectos de costos, deducciones e impuestos descontables. Y en IVA uno tiene impuestos descontables. Entonces la pregunta es, la primera pregunta que nos hacíamos en su momento es ¿desde cuánto aplica esa limitación en el caso del IVA? Si es desde el 1 de enero del 2018, ¿será que yo tengo que revisar todo el año 2018 y luego sí mirar la bancarización? ¿O será que si yo presento declaraciones bimestrales me toca todos los meses revisar que cumpla con la norma de bancarización para poder presentar mi declaración de IVA? Esa es una inquietud muy interesante. Entonces, y la otra pregunta era si eso aplica o no para las devoluciones. Entonces, claramente tiene efectos en las devoluciones y claramente tiene efectos en las declaraciones de IVA. Lo que no tenemos muy claro todavía es cómo hacemos esa limitación, si bimestre a bimestre o durante todo el año, porque hay personas que dicen, presente sus declaraciones de IVA normal y en la última declaración de IVA del año es donde se tiene que revisar la bancarización, porque es que la norma lo limita sobre costos y deducciones, y el costo y la deducción tiene una periodicidad en el impuesto de renta que es anual, ¿ya? Pero como esa limitación está en función de otro impuesto, que es el IVA, y esa tiene una periodicidad diferente, uno también pudiera decir que cada vez que presente su declaración de IVA, tiene que hacer los cálculos. Si ustedes me preguntan a mí, pues obviamente uno tendría que tener el control de todos los pagos que tienen que hacerse. La forma más fácil en la cual ustedes pueden controlar esto, que creo que era una pregunta que también nos hacían antes, era ¿cómo hacemos nosotros para manejar esto desde el punto de vista operativo? Esto creo yo que tiene que ser muy claro y muy sencillo. Ustedes en la cuenta del pasivo lo que tienen que pedirle a su proveedor de software que limite los débitos de esa cuenta hasta cierto tope y que una vez pretendan hacer un tope superior que es el de las 100 VTs, ya puedan tener ustedes lo obliguen a crear una cuenta bancaria para poder trasladar o subir el certificado de la cuenta bancaria al sistema para que permita amarrar todo y pueda darse la trazabilidad operativa más fácilmente en la compañía. En el caso de los cheques, pues la norma establece que simplemente que sean cheques girados al primer beneficiario, pero la DIAN ha insistido claramente en varios oficios, en el 906 del 2018 y también lo había dicho en el 7119 del 2015, que esos cheques tienen que llevar un sello que se debe decir páguese únicamente al primer beneficiario. En algunas empresas han olvidado este sello y la autoridad tributaria, contrario a lo que nosotros creemos, sí ha sido muy acuiciosa en algunos casos en revisar muy bien si esos cheques tenían o no ese sello. Le preguntan a los bancos la imposición de esos sellos y con eso han desconocido en algunas oportunidades pagos realizados con cheques, pero que no tenían ese sello. ¿Listo? En lo que mencionábamos del IVA, para darle respuesta a Doris, el problema no es pagar el IVA en la declaración de IVA, pagarla con el banco, no, sino es para efectos del cálculo del impuesto descontable. Como uno tiene un IVA generado y un IVA descontable, pues todos esos IVA descontables también toca hacerle la trazabilidad de la bancarización para que proceda como IVA descontable, porque si no se perdería, se perdería. ¿Listo? En el caso de los pasivos, la norma dice también está limitado a los pasivos, pero acá yo sí tengo una duda, porque es que literalmente no tengo claro cómo opera esa limitación de pasivos. Porque si usted tiene un pasivo es porque no lo ha pagado. Y si el otro año ya lo pagó, entonces ya es el otro año cuando lo pagó, pero ya no hay pasivo. Entonces no entiendo cómo puede existir esa limitación de pasivos y le han hecho en varias oportunidades la pregunta a la DIAN y la DIAN lo que ha dicho es, pues mi trabajo no es responder ni asesorar a ninguno de ustedes. Ustedes mirarán cómo aplican esa limitación de los pasivos. Yo todavía estoy a la espera de que alguien pudiera explicarme cómo limito los pasivos, pero pues en todo caso, para evitar inconvenientes, traten de cumplir con la norma de bancarización cuando vayan a pagar el pasivo. ¿Listo? Esa es una inquietud que puede plantearse alrededor de la doble no deducibilidad. Digamos que uno pudiera decir en el momento determinado, ¿qué pasa si yo tengo un gasto que no tengo factura? Y a la parte tengo un pago que no está bancarizado. ¿Será que lo puedo unir en uno solo y decir, pues mire, yo ya me dejé de desconocer esta deducción porque no tiene factura y digamos que de una vez, así no se hace pago propiamente,
de una vez me desconozco esto por no bancarización, porque hay dos limitaciones, ¿no? Está la limitación de las 100 VTs, que sí es sobre un pago específico, pero está la otra limitación, que es la limitación global, que es la que habla del porcentaje de lo pagado y de los costos y las deducciones. Entonces, si yo digo que no tengo derecho a una deducción por X motivo, por factura, por no cumplir requisitos, pues también pudiera decir, usemos esa no deducción para que nos permita ese cupo de la bancarización que excedimos, pues no aplicarlo. O eventualmente sería una doble no deducibilidad. Entonces, si algo no deducible y adicionalmente me supero el tope de bancarización, pudiera alguien decir, pues tiene que tener otra deducción diferente. Eso también es una inquietud muy interesante que todavía no tenemos respuesta, por lo menos desde el punto de vista operativo. Obviamente, si ustedes están limitando los costos y las deducciones, pues tienen una mayor utilidad fiscal y lo que hace es que cuando vaya a distribuir dividendos, pues le va a dar un monto máximo a distribuir mucho más grande como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, en esta parte final lo que vamos a hacer es un poco mirar qué es lo que ha dicho la autoridad tributaria alrededor de cómo debe aplicarse esta norma de bancarización. Entonces, la DIAN sacó un memorando que ustedes pueden encontrar en ese drive cuando tengan la presentación y dijo lo siguiente, dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es ir a mirar desde el punto de vista práctico, usted lo que tiene que hacer es ir a mirar el formato 1001 y mirar lo deducible, y luego en ese mismo formato 1001 mirar lo no deducible. Adicionalmente tiene que sumar el formato 2276, que es el que nosotros hacemos por pagos laborales o por pagos de rentas de trabajo. Y entonces usted suma esos tres, hace la sumatoria de esos formatos, de lo deducible y no deducible del 1001, más el 2276, y ese es el total de los pagos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si los pagos incluían o no depreciación o no? Pues acá en este caso la DIAN superó esa discusión y dice, no, usted lo que tiene que sumar son formatos de exógena y vamos a tomar el 1001 más el 2276 y eso es lo que vamos a entender por pago. ¿Listo? Luego vamos a mirar el renglón de la declaración de renta, el total de costos y deducciones. Y acá se incluye las depreciaciones y todo, porque es el total de costos y deducciones. ¿Listo? En este caso, resulta que tiene que simplemente mirar el renglón. Y luego va a mirar lo que fueron pagos deducibles, o sea, el formato 1001 lo deducible y el formato 2276. ¿Listo? Adicionalmente, usted va a tener que mirar los movimientos débitos del banco, o sea, la información exógena que reporta el banco es débito, pero para usted es crédito, ¿cierto? Que es el formato 1019, si no estoy mal, y lo va a sumar ese formato, porque eso nos va a determinar un poco lo que fue o no fue bancarizado, y adicionalmente vamos a mirar cuánto incrementaron los pasivos de un año a otro. Y con eso ya lo que vamos a hacer son los cálculos propiamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo hacemos para calcular lo que se pagó en efectivo? Entonces, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tome lo deducible de la exógena. ¿Cómo hallamos lo deducible de la exógena? Pues el 1001 más el 2276, ¿cierto? Luego le va a restar los retiros bancarios, o sea, lo que reportó el banco de usted en el 1019, si no estoy mal. Y luego le va a restar lo que se incrementaron los pasivos. Y eso que le dé ahí es una aproximación de los pagos en efectivo que usted hizo y que se tomó como deducibles. ¿Listo? Eso es lo que dice la DIAN en ese memorando. Luego, eso que le dio, que fue lo que usted pagó en efectivo, pues vamos a mirarlo dentro de la limitación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar esos 20 que le dio dentro del total de pagos. Y en este caso me dio 9,52%, que está dentro del 55% permitido, por lo tanto no hay ningún problema allí. Pero como también me dice que tengo que mirar no solo el 55% de lo pagado, sino el 40% del costo y las deducciones, pues lo que yo tengo que hacer es tomar esos 20 y dividirlo entre el total de costos y deducciones y me da el 15,38%, que está por debajo del 40% que me permite la norma. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar un momentico a mirar el memorando, mirar los formatos de la exógena, el 1001, el 2276, mirar el renglón de la declaración de renta, mirar lo que reportó el banco de retiros en el formato 1019, si no estoy mal, y mirar el incremento de los pasivos y hacer los cálculos correspondientes para que nos dé el porcentaje que estemos aplicando, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que dice la DIAN de cómo aplicarse la norma.
Entonces, finalmente, quise ponerle acá una serie de bibliografía que ustedes pueden revisar alrededor de este tema y creo que logramos nuestro cometido, que era abordar un poco esta temática en esta hora de charla o de capacitación. ¿Listo? Doctor Lee, muchísimas gracias, excelente manejo del tiempo. Antes de continuar, permítame, doctor, lo interrumpo y le informo a los participantes que está en el chat el link para que por favor se inscriban como asistentes y reciban las memorias. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Lee, disculpe. Tranquila, listo. Digamos que creo que con lo que se ha dicho en la charla, se han abordado casi que la totalidad de las preguntas. De pronto hay personas que están insistiendo en casos específicos, pero creo que ya se abordaron. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de ahorro a la mano? Pues ahorro a la mano es exactamente lo mismo que Nequi, tiene las mismas condiciones y creería uno que es un pago bancarizado. Y hay otra serie de preguntas que ya hemos ido abordando de cómo superar cuando me obligan a pagar en efectivo o cuando yo mando a un empleado a pagar, le consigno al empleado, pero para que pague en efectivo, pues ya dijimos que eso no es bancarización, porque el pago al beneficiario final tiene que estar bancarizado. Entonces, creo yo que con todas estas discusiones que hemos tenido, pues podemos dar por sentado que se superaron las problemáticas alrededor de la bancarización tributaria. Y nada, simplemente ahí les voy a dejar el material para que ustedes lo revisen y puedan tener discusiones alrededor de eso. Si llegan a tener otra pregunta adicional interesante o alguna otra discusión como las que nos planteó Olga Elena, les agradezco, o como las que nos planteó Jorge Luis Valencia, les agradezco porque creo que en estas dinámicas de, digamos, de disrupción tributaria, donde todos los días estamos viendo cómo el mundo cambia en la realidad y estamos mirando que el derecho tributario está un poquito rezagado a esa realidad, pues nos toca empezar a cuestionar desde fondo cómo podemos hacer para solucionar las problemáticas en las compañías de una forma más clara y más práctica. Entonces, nada, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado y gracias a Vivian por organizar este tipo de espacios y espero que nos podamos ver en alguna próxima oportunidad. Doctor Lee, mil y mil y mil y un millón de gracias. Excelente exposición, es un tema que hace parte de rentas naturales, rentas jurídicas y muchos teníamos varias dudas. A las personas que nos colaboraron con las preguntas, muchísimas gracias. Doctor, me encantó esa parte como abordó el tema con respecto a su exposición e integró las preguntas de los asistentes y eso toma bastante tiempo. Sí, la verdad, les confieso, anoche me iba a ver el desafío con mi esposa y me tocó quedarme un rato, sobre todo por esas preguntas de Olga Elena y de Jorge Luis, pero le dije a mi esposa, creo que cada segundo que estuve sentado y de hecho a medianoche estaba discutiendo con un amigo tributarista de la Universidad de los Andes, valió la pena, porque créanme que son cosas que muchas veces no hemos pensado, pero que sí nos afectan en el día a día. Entonces, por eso les digo que cuando tengan inquietudes o algo, estos espacios son muy buenos porque igual no tenemos conclusiones, pero todos aprendemos. ¿Listo? Bueno, les reitero por favor a los asistentes, en el chat está la encuesta para que por favor la ingresen a ella y se les va a enviar la información de la presentación del doctor. Muchísimas gracias por asistir, siendo las 8:05 de la mañana, damos por terminada la charla. Doctor Lee, a todos los asistentes, un excelente día y feliz fin de semana para todos. Feliz día para todos, que estén muy bien, hasta luego.